Hola, vamos a compartir, como cualquier otro día, la palabra de Dios. Toda nuestra vida es la palabra de Dios cada día. Y damos gracias al Señor por eso y vamos a dar gracias orando. Señor, gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla y a vivirla. Gracias por la salvación en Cristo, Señor, que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Y queremos aprender de eso, de lo que tú estás haciendo en nosotros hoy y cada día, por medio de estas escrituras, por medio de nuestra vida en Cristo. Amén. En el capítulo 10, vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 hasta el 33 al final. Y es un texto que ya Pablo viene hablando de cómo cuidarnos en amor el uno por el otro, para no ser tropiezo el uno para el otro. De hecho, en el versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, a nadie. Y agregan el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, incluso pensando en aquellos que aún no creen en el Señor Jesucristo, para que al menos por mi testimonio, por mi amor, Cristo sea reflejado en mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo y eso es lo que ha venido enseñando hasta acá. Pero quiero centrarme básicamente en un solo tema. Él está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y sabemos que antes de tomar cualquier decisión tengo que pensar, hacerlo la voluntad del Señor, tengo que ir a Él. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me voy a esclavizar de un anhelo mío y voy a hacer todo pensando en lo que yo quiero, aún yendo en contra de la voluntad del Señor, o bien en lo que yo quiero puedo hacer caer a otros, o no los edifico, etcétera. Eso es lo que está explicando desde el capítulo 6 hasta acá. Y el versículo 31 vendría a ser el centro de esta enseñanza. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esa es la vida del creyente. Y ese es el gran desafío en el que estamos hoy, como iglesia, como cada uno por separado, como cada uno inserto dentro de una familia, dispuestos a hacer delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te salvó. El Señor me salvó. El Señor murió en una cruz, dio todo de Él para que tú puedas estar entendiendo hoy día las cosas de Él y tengas vida eterna. Leí por ahí una vez que a Dios le costó mucho más la cruz que la creación. No sé si eso es cierto, pero yo creo que sería bueno de repente pensar esas cosas así en nuestras vidas, porque lo que Él hizo para que yo pueda tener vida eterna tuvo un precio tan grande, pero además ha cambiado mi vida de una forma tan linda que no querría vivir de otra manera. Y es lo que propone Pablo a la iglesia en los Corintios de acá y nos está proponiendo hoy día a nosotros hoy. ¿Qué es lo que quieres tú hacer con tu vida? Y no pensando en el futuro, sino que ahora, en cada acto. ¿Cómo puedes glorificar al Señor? Dice, si pues coméis o bebéis, y está yendo casi a lo más básico, ¿no? O sea, en el fondo, cada cosa que tú hagas en tu vida tiene que glorificar al Señor. Entonces tú tienes que pensar, bueno, en el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo estoy tomando yo mi trabajo para glorificar en ese lugar al Señor? En la familia. Si eres hijo, ¿cómo estoy honrando a mis padres? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo ayudo? No sé. No pensando en los padres, que sí, sino pensando primeramente en el Señor, porque lo voy a glorificar a Él en todo lo que yo esté haciendo. Si eres padre, ¿cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo los estás educando? ¿En base a qué? ¿Cuál es la fuente de tu enseñanza? ¿Es la escritura del Señor? Porque de esa manera glorificas a Dios, por ejemplo. Las decisiones que estás tomando, cuáles son los anhelos, revisa ahora, cuáles son los anhelos más importantes que tienes en tu corazón, qué es lo que quieres ahora. ¿Tiene que ver algo con la pandemia? ¿Tiene que ver algo con que hay en tu corazón? Tal vez por otro. ¿Tiene que ver algo con tus necesidades, a lo mejor financieras? ¿Cómo estás honrando al Señor en esas cosas? Y uno dice, ¿cómo puedo juntar una cosa con otra? Bueno, ese es el desafío, glorificar a Dios en todo. Y Pablo está diciendo, yo soy capaz de renunciar a lo que sea, para siempre, con tal de no hacer caer a otro, para la gloria de Dios. Y eso ya nos da una idea, ¿no? Que de alguna manera nosotros tenemos que pensar que si
el Señor dio todo por nosotros y nos sigue sustentando con todo su poder, con todo su ser, con todo su amor. No se guarda nada para sí con tal de darlo para nosotros. ¿Qué estamos nosotros negando al Señor? O dicho de otra manera, ¿en qué cosas permanezco yo que el Señor no se glorifica? Y es una interesante pregunta. En el libro de Gálatas, al final, en el capítulo 6, versículo 14, Pablo va a dar una declaración, después de hablar mucho a la iglesia, y va a decir, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, en este versículo, Pablo está diciendo muchas cosas muy trascendentales. Y termina diciendo que el mundo le es crucificado. O sea, para nosotros, todas las cosas del mundo, todas las cosas que son temporales, aunque nos gusten demasiado, si Dios quiere me las da, si Dios no quiere no me las da. O sea, no son parte de lo que a mí me importa primordialmente. Esa es la vida del creyente, porque de esa forma glorifico al Señor. Porque para mí las cosas del Señor están primero. Lo que Él me quiera dar, amén, gracias Señor. Lo que Él no me quiera dar, aunque yo lo desee con todo mi ser, amén Señor, gracias por eso. De esa forma glorifico. ¿Por qué? Lejos esté de mí. No quiero nada de eso en mí, salvo que yo me gloríe en la cruz de Cristo. Y es interesante. No está hablando de gloriarme en las Escrituras, ni en las enseñanzas de Cristo, porque mucha gente habla de lo que Cristo enseñó. No, está hablando de gloriarse en la cruz. En la cruz se resume tu vida y la mía. Y eso es lo que tenemos que entender para saber por qué estamos glorificando al Señor. Y si aún no lo sabemos de una manera plena en nuestras vidas, tenemos que crecer en ello. Y creciendo en ello, estamos también glorificando al Señor. En Hebreos, en el capítulo 11, hay una lista de creyentes que hicieron todo para glorificar al Señor con tal de que Dios muestre un testimonio acerca de Él por medio de la vida de ellos. Y eso es glorificar al Señor. Muchas veces hablamos y escuchamos entre nosotros decir, tenemos que dar un buen testimonio a los de afuera, en la iglesia, etc. No, no, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es que Dios dé un testimonio de sí mismo por medio de nuestras vidas. Así funciona. Si yo hago todo para la gloria de Dios, Dios se glorifica en mí y se va a mostrar, Cristo se va a mostrar a través mío, por medio de los actos que yo haga en Él. Eso es dar un buen testimonio. Esa es la definición de testimonio. Y quiero ir a un solo versículo en este capítulo que es extenso, donde vemos tantas cosas que hicieron tantos por fe. ¿Para qué? Para que Dios muestre el testimonio de Él por medio de ellos y aprendemos de ellos. Y dice en el versículo 27, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Y está diciendo que primero dejó a Egipto, dejó la riqueza, dejó toda la comodidad, dejó todo lo que cualquiera desearía tener en su vida. Todo lo dejó, no lo apreció en lo que vale para el hombre, todo lo temporal lo dejó fuera. Luego dice, no temiendo la ira del rey, porque lo iba a matar. O sea, incluso ni siquiera pensó en su propia vida, siempre puso al Señor. ¿Y por qué sabemos eso? Porque dice él después del versículo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tremenda enseñanza en un solo versículo de cómo gloriar al Señor. Por tanto, sigue el autor de la carta, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces siempre cuando leemos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, pensamos en el pecado. No dice primero de todo peso. Y a veces los anhelos de mi corazón me pesan para no buscar al Señor, para no vivir en Él. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta carta, y Pablo lo demostró con su propia vida. En el libro de los Hechos vemos cómo él fue a distintas ciudades a predicar el evangelio y a levantar iglesias. Y en una en particular, que se llama Listra, fue y lo apedrearon. Y dice en Hechos capítulo 14, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud
y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Te imaginas la imagen, no? Como cuán- cuánta sangre había ahí, le hicieron pedazos a piedra, es una situación terrible. Pero mira el versículo siguiente. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Volvió allá. Qué tremendo, ¿no? Porque, ¿qué es mi vida si no está Cristo? Nada. ¿Qué es lo que yo hago fuera de Cristo? Nada que valga la pena. ¿Qué son mis anhelos si apuntan en una dirección contraria a la voluntad del Señor? Lo más probable es que es caer en pecado. Nuestra vida es que si comemos o bebemos o pensamos o anhelamos o queremos o sufrimos, todo lo hacemos para la gloria de Cristo. Amén. Dios te bendiga.